Como le decía al principio, siempre todos tenemos metas para los nuevos años. Decimos borrón y cuenta nueva. Y realmente uno de mis deseos, lo he dicho por los últimos 4 años, voy a bajar de peso este año. Sí, ya empecé. El problema fue que mi esposa me traía la semana pasada comiendo muy bien, muy bien. Y ayer me invitaron a comer, estuve en Burlington y me invitaron a comer pupusas. Entonces, en el seminario nos enseñan ética y lo que le ofrecen para comer, usted no puede decir que no porque la persona se ofende. Entonces me dijeron, pastor, aquí unas pupusas, unos plátanos con crema y frijoles. Entonces yo dije, es una falta a la ética. Tuve que regresar a mi casa y le dije, mi amor, te traen plátanos. Y así la logré calmar. Pero otra de las cosas que nosotros queremos con mi esposa es seguir orando y que mis hijas sigan escuchando la palabra de Dios. No solamente mi hija. Una de las responsabilidades que yo tengo como esposo y como pastor es pastorear a mi esposa. Ese es uno de las grandes tareas que cada pastor tiene. Entonces cuando ella me va a pegar, yo le digo, cuidado, no me para el pastor. Es una gran tarea la que tengo. Tengo que pastorear a mi esposa. Tengo que pastorear a mis hijas. Tengo que pastorear amigos. Tengo que pastorear la iglesia. Pero esa no solamente es mi tarea. Esa también tarea es suya. Si usted es hombre en la casa, si usted es aquellos un alfa, ¿cómo es que le llaman? ¿Alfa macho? ¿Macho alfa? Bueno, esa es responsabilidad de usted. Usted tiene que pastorear su familia. Usted es responsable por su familia. Y el día de hoy quiero que compartamos y analicemos rápidamente, porque tenemos varias cositas que hacer, que analicemos lo que es el altar familiar. ¿Le parece? El altar familiar. Primero vamos a Deuteronomio 11, del versículo 18 al 19. Ese es el primero que vamos a analizar. Este pasaje es muy conocido por nosotros. Dentro de las sorpresas que le tenemos una nueva familia que ha pedido membresía en nuestra iglesia. Así que la próxima semana les vamos a estar presentando esta nueva familia. ¿Okay? Muy bien, Deuteronomio 11, del 18 al 19 dice así. Si lo pueden leer conmigo, por favor, ahí está en la pantalla. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Vamos a leerlo otra vez, preste atención, póngale cuidado. Grábense, diga conmigo, grábense, grábense. ¿Usted se acuerda cuando los de mi edad, y yo creo que no hay muchos, se acuerda aquel momento cuando usted estaba enamorado y tenía cassettes? Entonces usted lo ponía en la grabadora, esto no lo van a entender los que nos siguen. Usted lo ponía en la grabadora y entonces apretaba play y record, ¿verdad? ¡Pah! Y si acaso ya le había quebrado las pestañitas arriba del tape, tenía que ponerle papelito masticado dentro para que pudiera grabar la canción que le gustaba. Y cuando salía el hermano Ricardo Montaner, ahí está, y tú, ¡pa! Y si el jockey hablaba mientras empezaba la canción, se dañó la canción. Pero ¿cómo estábamos nosotros? Gracias, hija. ¿Cómo estábamos nosotros preocupados? Disculpa eso del hermano Ricardo Montaner, yo no lo escucho. Cruz. Pero canta muy bonito y buena canción, ¿eh? Grábense estas palabras. Grábense. Ahí está el key de la cosa. Grábense estas palabras. ¿En dónde? Note primero, en el corazón. No en la grabadora. No en el VCR. ¿Se acuerdan del VHS? ¿Se acuerdan? Muchos se acuerdan. Gaby, toda esta gente no se acuerda. O sea, como VHS, VCR. What is that? En el corazón y en la mente, dos cosas importantes. En el corazón, en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas ¿en dónde? En la frente como una marca. 19. Enséñeselas ¿a quién? Note, lo que estamos leyendo no es una opción. Recuerde, cuando nosotros leemos la Biblia, no es una opción para usted y para mí.
Cada vez que nosotros leemos este tipo de versículos bíblicos, sea en el antiguo pacto o en el nuevo, no es una opción. Cuando dice enséñenselas a sus hijos, no es if you want to, no es un if, no es si ustedes quieren. Mire, fulano de tal, si usted quiere, se las enseña a sus hijos, no es opción. Si usted como padre quiere conocer la voluntad de Dios, aquí hay otra parte de la voluntad de Dios, que enseñemos las palabras que nos hemos grabado. ¿Ha conocido usted personas que cuando quieren hablar de la Biblia rápidamente agarran un pasaje bíblico y lo disparan como que fuera cualquier cosa? Pero es que también la palabra dice, y entonces agarran otra cosa. Cierta vez estábamos evangelizando con el hermano Norberto, allá en la Plaza Latina, allá por Garner, ¿te acordás? Y entramos allá donde teníamos un amigo, el señor que tendía puras botas mexicanas. Y a veces te acuerdas que una vez nos regaló unas botitas de esas que no cabíamos en esas botas y las puntas levantadas. Y siempre entrábamos a hablar con este señor. Siempre le llevábamos un café y nos sentábamos a platicar con el señor. Y cierta vez entra un señor medio bebido, estaba un poco tomado ese día. Y cuando nos presenta con este señor medio bebido, dice: mire, ellos han venido a hablarme de Cristo, de Jesús. Sí. Y empieza el Señor y nos quitó el micrófono a nosotros y empezó a sacar pasaje tras pasaje. Y yo decía: wow. Y los decía exactamente como la Biblia los dice. Es increíble. ¿Por qué? Porque los tenía grabados. Pero cuando la Biblia habla de grabarnos, de llevarlo, también se espera que nosotros lo podamos, ¿qué? Practicar. No es suficiente escuchar, no es suficiente grabarlas. Es bonito, es interesante, pero es mejor después que usted lo ha grabado, después que usted ha apretado el record en play, ¿verdad? Usted lo ponía, le escuchaba y después lo regresaba, ¿verdad? Tardaba un montón para que le ponía play otra vez y se acordaba del novio, de la novia. Y después le ponía, la escuchaba, qué bonita es mi amor, qué bonita. Y después, yo quiero escuchar otra vez. Y le ponía rewind y el tape se le salía todo. ¿Se acuerda? Todo es un dolor de cabeza. Se espera que usted practique, que escuche y que ponga en acción lo que usted está leyendo. Dice: enséñenle a sus hijos y repítanselas. Repítanselo. Los que tenemos hijos, escuchamos, bueno, siendo hijos nosotros también, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Yo le digo algo a Estefanía y de repente I got sidetracked. What was it? Siempre otra cosa y tengo que repetir. Pero en este caso se espera que usted repite cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. La expectativa de Dios para el Padre en este caso es que usted se las enseñe, que usted se las repita cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Acaso dice cuándo tiene que terminar? ¿Verdad que no dice? ¿Verdad que no dice que cuando él cumpla 10 años usted se detiene? ¿Verdad que no dice y cuando fuere hombre usted se detiene? Y cuando usted llegue a viejo y usted es abuelo, usted deja de repetir. ¿Verdad que no? Dice que constantemente nosotros somos responsables de recordarles y repetirles estas palabras a nuestros hijos. Ahora, cuando hablamos del altar familiar, cuando hablamos de un altar, ¿qué es un altar, pastor? Diga usted, ¿qué es un altar? Pregúntele a la persona a su lado, ¿qué es un altar? Oye, caballero, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Vamos ahora a Éxodo 20:24. El altar es algo del antiguo pacto y que Jesucristo lo cumple al pie de la letra de una manera diferente. Muy bien, esta es la versión, traducción, lenguaje actual. Para aquellos que son amadores de la Reina Valera,
Relax. Esto es nada más para que la podamos entender un poquito mejor. Relax. No se vaya a saltar ahorita si me voy para otra iglesia porque aquí no leen la Reina Valera. Entonces, para que lo entendamos un poquito. Dice así: cuando hagan un altar para adorarme, lea conmigo, cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra. ¿Cuántos jugaron con barro y tierra allá en sus países? Mis hermanos se lo comían. Eso es lo que cuentan. Yo no. Ellos comían tierra. Y sacrifiquen sobre él, ¿qué? Las ovejas. Hasta ahorita llevamos, cuando hagan un altar para adorar, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros. Imagínense sacrificar un toro. Yo sé que ahorita usted lo que está pensando es, o sea, carne asada. No, relax, no estamos hablando de eso. Sí. Después dice que queremos entrar a dieta. Toros, imagínense qué tan grande tenía que ser. Que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas, ¿para qué? Para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Un sacrificio quiere decir que va a haber billullo. Si levanto un sacrificio, voy a tener plata. Si levanto sacrificio, Dios me va a prosperar. No necesariamente. Porque cuando nosotros levantamos un altar, Dios dice en este caso que Él decide. Es Él quien decide. Fíjese, ¿dónde va? Debajo de los enemigos. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todos. No solamente eso, sino que esto nos da una mejor idea de cuáles son las expectativas de Dios para su pueblo, para levantar este sacrificio, esta ofrenda que servía para el perdón, que servía como una señal. La primera vez que encontramos esto de un altar y un sacrificio, lo encontramos en Génesis 4, por favor escríbalo, Génesis 4 del 3 al 4. Okay, esa es la primera vez que encontramos esta historia que todos nosotros conocemos. Okay, vean lo que dice. 3 y 4 dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. 4. Abel también presentó al Señor lo mejor. ¿Lo qué? Lo mejor, no lo que le sobraba. No lo que le sobraba, lo mejor. Y muchas veces presentar al Señor lo mejor, en muchas ocasiones significa lo primero, lo mejor que usted pueda tener. Ahorita Diana hablaba y dijo, si a usted le sobra. Entonces yo me puse a analizar y yo dije, si le sobra, ya quisiera yo que me sobrara plata. Pero no que le sobre, sino que de lo mejor de usted saca como un sacrificio, como una ofrenda al Señor. Fíjese, también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénitos, o sea, lo primero con grasa, y el Señor miró, ¿con qué? Con agrado a Abel y su ofrenda. Le está dando una mejor idea a las expectativas y la voluntad de Dios en cuanto a un altar. Le da mejor una idea de las expectativas que Dios tiene en cuanto al altar. Vea la segunda vez que encontramos, y es la historia de Noé. Anote Génesis 8:20. No se me duerma. Ya vamos a terminar. Deme 2 horas. Génesis 8:20 vamos a leer. Ya va a empezar a ver algunos ya un poco inquietos, poniéndose los zapatos. Y edificó Noé un altar, ¿a quién? A Jehová. Y tomó de todo animal, ¿qué? Limpio. Ojo, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. En el altar.
El tercero, anote esta cita, lo encontramos en Génesis 12 del 7 al 8. Génesis 12 del 7 al 8, ¿ok? Y esto es en Abraham, o sea, antes que Dios le cambiara el nombre a Abraham. Esto es un punto muy importante porque hay personas cuando hablamos del diezmo dicen, pastor, nosotros como cristianos no podemos estar bajo maldición, ¿ok? Porque ya no estamos en el antiguo pacto. El diezmo no arranca desde Malaquías. El diezmo arranca desde este tiempo de Abraham, pero esa es harina de otro costal. Dice lo siguiente, y apareció Jehová a Abraham, no Abraham, Abraham, apareció. La clave es aquí, Dios se manifestó a Abraham. Dios, ¡tará! Es que este se está durmiendo. Dios se manifestó. God showed up and he said, aquí estoy, ¿verdad? Here I am. Hello. Dios se manifiesta. O note que a ellos no les dice tará porque los hombres están durmiendo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ok? La promesa. Cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Alex promete, ¿qué es ahí? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, o sea, plantó su casita, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Note, no solamente dejó aquel altar donde Dios se le había manifestado, se le había presentado, sino que se mueve, pone la tiendita donde iba a estar roncando y allí pone también o edifica el altar. La importancia del altar, la importancia de lo que un altar significaba. Pastor, pero eso es el antiguo pacto. Sí. Pero hoy todavía se puede edificar altares, no de tierra, pero se espera un sacrificio. Pastor, cuando hablamos del amor al Señor, no debería de ser sacrificio. Pues entonces, si no fuera sacrificio, lo hiciéramos genuinamente y fácilmente. Si no fuera sacrificio, todo lo que tuviéramos que hacer, levantarnos temprano para orar, enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos, quitarle los aparatos de sus manos y enseñarle Biblia, fuera sumamente fácil para nosotros, pero requiere un sacrificio vivo. 6 cosas, si usted quiere anotar, 6 cosas que significaba el altar basado en estas citas bíblicas. Número 1, significaba señal de la presencia de Dios. El altar significaba la presencia de Dios, the presence of God. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? How many of us do we really need the presence of God? How many of us really need for God to show up in our houses and say, here I am, ¡tada! ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor de repente cuando Diana Rodríguez le hace así al pastor y ¡tada! Mire que a veces yo lo necesito. Yo ayer necesitaba de la presencia del Señor y la presencia de esos plátanos. Yo lo necesitaba. Necesitamos la presencia del Señor en nuestros matrimonios. Necesitamos la presencia del Señor. ¿Cómo trato a estos niños yo? Estos hijos míos tan tremendos. Necesitamos la presencia del Señor en todo lo que nosotros hacemos. 2, significaba lugar de misericordia. Diga conmigo, lugar de misericordia. Vea lo que hace este personaje en Primera de Reyes 2:28, traducción lenguaje actual. Anote también ahí Primera de Reyes 2:28.
¿No? ¿Hay alguien que esté despierto que me lo puede leer? Lenguaje de traducción actual, por favor. Reina Valera. No, Reina Valera todavía no. Aguántense los bautistas, por favor. Nosotros los bautistas. ¿Sí lo tiene alguien? El general Joab estaba... Ay, dale, ponete de pie, por favor, Vivi, por favor, dale, con fuerza, así, con ánimo. El general Joab estaba de parte de Adonías, aunque no había apoyado a Absalón. Cuando Joab se enteró de lo que dijo Salomón, huyó al santuario de Dios y se agarró de los cuernos del altar en busca de protección. Gracias. ¿Busca un altar para qué? Protección. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos de la protección del Señor? Y no solamente porque estamos en peligro en la calle, sino porque a veces necesitamos protección de nosotros mismos. A veces tomamos unas decisiones que, cuidado, según yo son las mejores decisiones, pero rara vez oramos. Necesitamos de la protección de Dios. Y Él se agarra, no sé si exactamente usted sabe cómo estaba construido en aquel tiempo, en el antiguo pacto, en el templo y sobre todo en el tabernáculo. Usted encuentra de cómo estaba construido, y este hombre sale corriendo reconociendo que solamente en el altar él podía recibir la protección de Dios. Y mi hermano, cuando usted y yo levantamos un altar en nuestros hogares, no solamente estamos diciendo de que Dios se presenta ahí, no solamente estamos diciendo que Dios se ha manifestado, sino que también que Dios protege mi hogar. He escuchado tantas predicaciones, horas y horas de predicaciones, desde que tengo uso de razón, 5 o 6 años, horas y horas, y en aquel tiempo las predicaciones eran de 2 horas, hora y media, y he escuchado tantas prédicas acerca del matrimonio. He escuchado tantas de aquellas de que trate a su marido así para que no se vaya a buscar a otra, trate a su esposa así para que no se vaya a buscar a otra, y escucho todo este tipo de cosas, y escucho mujeres orando por sus maridos. Señor, protégenos de aquellas mujeres que no desean el bien para mi casa. Me robó mi marido. Anda por ahí un meme que dice: cuando alguien me dice me robó mi marido, me imagino a la mujer corriendo con el marido chineado, no corriendo. Necesitamos la protección de Dios en todo sentido en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. ¿Conoce usted los amigos de sus hijos? ¿Serán los mejores amigos? Necesitamos buscar protección de esos amigos. Desde ya, si acaso en la voluntad del Señor está que mis hijas se casen, necesito orar de todos esos desgraciados, de todos esos muchachos que van a llegar en algún momento y decir: pastor, estoy enamorado de tu hija. Que sea un hombre bueno. Señor, protégemelas de esos hombres, protégemelos de esos desgraciados que dicen que la aman. Necesitamos la protección de Dios. 3. Era un propósito para establecer y mantener un puente entre el pueblo y Dios. Establecer y mantener un puente entre el pueblo y Dios. 5. Perdón de pecados. Alguien decía que el evangelio se basa en el arrepentimiento y el perdón de pecados. En eso se basa el evangelio. El evangelio no se trata de finanzas, el evangelio no se trata de amor, el evangelio no se trata de LGBTQ, FGHYNZ. No se trata de eso. Se trata del arrepentimiento y el perdón de pecados. Si usted se arrepiente, usted recibe perdón. Así de fácil es. Así de fácil es.
Eso se llama gracia, y sobre todo gracia inmerecida. Perdón de pecados también significaba bendición. Todos queremos bendición, amén. Todos creemos que merecemos bendición. Todos creemos que por ser hijos de Dios merecemos bendición. Y lo último, en este sentido, podemos encontrar que el altar también servía es una adoración como sacrificio, o servía este sacrificio para adoración. Significaba adoración, encerraba adoración. Cada vez que alguien iba a adorar, levantaba un altar. Mi hermano querido, estas cosas no han cambiado. No han cambiado. Antiguo pacto, nuevo pacto, sin embargo, sigue siendo el mismo concepto. Dios espera sacrificio de parte de usted, pero Dios espera que cada hogar, no importa, pastor, yo no tengo familia, usted sí tiene familia. Usted sí tiene amigos. Pastor, pero yo vivo solo. Levante un altar. Levante un altar y que sus amigos sepan que en ese lugar, en ese hogar, se ha levantado un altar como representación de la manifestación, de la bendición, de la protección y de la adoración a su Señor. Es responsabilidad que en cada lugar donde se adora a Dios se levante un altar. Ahora, dos pasajes que quiero que se lleve también el día de hoy: Romanos 12:1 y Primera de Pedro 2:5. Romanos 12:1. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su ¿qué? ¿Su qué? Ofrezca su cuerpo. Qué difícil es levantarse a las 5 de la mañana a orar, ¿cierto? ¿Quién se va a levantar a las 5 o 4 de la mañana a orar? ¿Está loco? ¿Está loco? En mis tiempos hacían, ¿usted sabe lo que es una vigilia? ¿Sabe lo que es una vigilia? Los de mi tiempo que crecieron en la iglesia, una vigilia, en aquel tiempo empezábamos a las 9 de la noche y terminábamos a las 8 o 9 de la mañana. Eso era más que un sacrificio vivo. Era más fácil regalar una vaquita y quemarle, ya estuvo, Señor, ya me perdonaste mi pecado. Después, cuando ya crecí más, ya era media vigilia. Se empezaba a las 10 y se terminaba tipo 5 de la mañana. Después, cuando ya tenía 20 años, ya era un tercio de vigilia. Se empezaba a las 10:30, 11, se tomaba café por 1 hora y terminaba tipo 2 de la mañana. Hoy nadie cree en vigilias. Nadie cree en vigilias porque saben que tenemos que trabajar un sábado y el Señor entiende que yo tengo que trabajar. El Señor sabe que yo no me puedo desvelar. El Señor sabe muy bien el problema que yo tengo con sleep apnea. El Señor sabe, el Señor entiende muy bien que si yo no duermo, me lleno de gas. Estoy tocando nervios, ¿cierto? El Señor entiende, que el Señor conoce. El Señor conoce nuestro pecado. El Señor conoce que usted no quiere nada que ver con el Señor. A mí no me llamen un domingo porque es el único día que tengo para descansar. This is the only day I have for my kids. Pastor, yo no tengo otro día que solamente domingo para estar con mis hijos y aprovecharlos. No hay mejor lugar para aprovechar a sus hijos que en la casa del Señor. No hay mejor lugar para aprovechar a sus hijos recordándoles la importancia de congregarse. Dice que cada uno de ustedes, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la segunda cita bíblica es 1 Pedro 2:5.
Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, Él vive en usted. Él no se va. Eso era el antiguo pacto. Él se queda con usted. Él mora en usted. Su casa, la casa del Espíritu Santo es esta. Fellita, pero allí vive. Alguna más grande que otra, ¿verdad? Otras como que se mete así. Algunas apenas entra, pero en la mayoría tiene un espacio grande y una king size bed. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mi pregunta es, mi querido hermano, varones en primer lugar, ¿está usted ofreciendo o levantando ese altar en su casa? ¿Está ofreciendo usted como padre, como sacerdote de la casa, está usted levantando ese altar todos los días? ¿O usted espera que Dios simplemente por la carita que Alex Rodríguez tenga, bendiga? Para eso entonces no necesita a Dios. Para eso mejor me voy a la iglesia de Guillermo Maldonado y de Creto, y entonces ¡puf! Aparece todo. ¡Puf! Es interesante como yo muchas veces necesito de Dios cuando estoy apurado. Es interesante saber cómo el cristiano piensa de que Dios es una varita mágica que lo agarro cuando necesito, pero cuando ya no lo necesito, lo dejo ir. Es interesante pensar aquellos padres que no quieren saber nada de Dios, pero cuando sus hijos están emproblemados, me llaman desesperadamente y pastor, por favor, ore por mis hijos necesitan de Dios. Bueno, ya están viejos. Mi hermano, el cristiano o el evangelio no trabaja de esa manera. Dios tiene expectativas de cada hogar. Propósitos de ellos, para terminar, número 1, adorar juntos como familia. ¿Para qué sirve, pastor, que yo levante un altar en mi casa? ¿Cuál es el punto? Número 1 es que podamos adorar juntos como familia. Primera de Crónicas 6, del 28 a 29, esto se lo voy a dejar como tarea, no lo vamos a mostrar a Cari. Ellos van a ir y entonces en su altar familiar vamos a leer estos pasajes bíblicos. Pero yo no tengo marido, pastor. Hágalo usted. Pero yo no tengo hijos, pastor. Hágalo usted. Pero pastor, yo solita. No, el Espíritu Santo está con usted. O invite a los vecinos. Aquellos con los que chismea, llámenos. Chismea un ratito. No. Lea con ellos. 1, adorar juntos como familia. Primera de Crónicas 16, del 28 al 29. 2, fortalecer los lazos familiares. Miren lo que dice Marcos 3:25. Y si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Oh, mi hermano, qué doloroso es un divorcio. Qué dolor una separación. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Es el segundo punto, fortalecer los lazos familiares. 3, interceder los unos por los otros. Es increíble cuando yo le pregunto a mis hijas, bueno, la segunda habla en lenguas, no le entiendo, pero Estefanía sí me habla y me dice cuáles son sus necesidades. Hay veces que nomás la recojo en la escuela, entra el carro y me dice, Daddy, ¿podemos orar por él, fulana de tal, su amiga, o esta que no llegó porque está enferma? Aparentemente les pasan reportes cuando no llegan sus amiguitos, pues están enfermos. ¿Podemos orar porque está? Entiendo el dolor, la necesidad de mis hijos. Y cuando yo me dirijo a mis hijos, no importando su edad, y le digo, hijo, hija, ¿qué te duele?
¿Qué podemos hacer por ti? Pero también entendemos cómo Dios puede obrar en nuestros hijos. Y 4, el hábito de tener un tiempo con Dios. Una vez más, lo hemos dicho vez tras vez, usted practica, vaya al gimnasio por 3 semanas, por lo menos de 20 a 30 minutos todos los días, y se va a convertir en un hábito. ¿Quiere entrar usted en un buen hábito? ¿Quiere usted leer? Yo no sé cuántos de aquí leen. A mí me gusta leer mucho, por lo menos cerca de 2 libros por mes. No agarre el libro cuando no puede dormir, por favor. Pastor, cuando no puedo dormir, tuve que agarrar un libro para dormir. No, eso no es mal hábito. Entre buenos hábitos. Hábito de tener un tiempo con Dios. Ahora, el no hacerlo. Hay 3 puntos importantes. 1, desperdiciamos un buen momento para guiar a otros a Cristo. Mi pregunta es, como pastor, ¿son nuestros hijos salvos? ¿Son sus nietos salvos? ¿Son sus hijos cristianos? ¿Son sus esposos cristianos? ¿Sus cónyuges? Desperdiciamos un buen momento para guiar a otros a Cristo. 2, perdemos la oportunidad de transmitir verdades bíblicas. Nuestros hijos están siendo bombardeados por todo tipo de cosas. Todos los días se levanta un nuevo movimiento. ¿Sabía usted que hay una iglesia, la tercera iglesia más grande en Estados Unidos, o la tercera denominación, si puedo decir así? Se ha dividido, lo anunciaron ayer. Se ha dividido porque un grupo dice que sí tenemos que casarnos entre homosexuales y los otros dicen que no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que dividirse. Tuvieron que dividirse y decir, nosotros no aceptamos, nosotros sí aceptamos. Y nuestros hijos están recibiendo todo este tipo de enseñanza. Todos los días traen algo nuevo. Y usted, cuando levanta un altar, usted está desintoxicando. Cuando usted llena a sus hijos de la palabra de Dios, toda la basura que traen de afuera empieza a salir. No esperemos enviar a nuestros hijos a César y que regresen pensando como romanos. Cada vez que usted y yo dejamos a nuestros hijos en la escuela, le estamos diciendo a los no creyentes, a los ateos, a los etcétera, le estamos diciendo, aquí están nuestros hijos, edúquenlos. Aquí están nuestros hijos, siembren sus propios conceptos en ellos. Y cuando regresan a casa y ellos no reciben ni lectura bíblica, ni oración, ni principios morales en casa, ¿qué espera de sus hijos cuando ya sean hombres o mujeres? Que respeten el hogar, que respeten el matrimonio, que respeten la palabra de Dios. Y tercero y último, nuestros hijos se pierden la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de usted. Mi querido hermano, el mejor mentor para nuestros hijos somos nosotros. Usted como padre, usted es el mejor mentor. Con esto termino. Cuando leía esto me asusté. Yo dije, esto tiene que ser mentira. Las estadísticas de la familia a mí me encantan. Mi esposa y yo vivimos mucho de las estadísticas. No sé usted, pero quiero compartir esto. Las estadísticas de la familia que practica el altar juntos. Escúcheme bien esto. Las estadísticas de la familia que practica el altar juntos. El 87%, escuchen, el 87% de esposos que practican el altar familiar están menos propensos en caer en crisis matrimonial. El 87%. 2. El 72% de hijos que han participado en altares familiares
son más frecuentes a regresar a la iglesia si estos la han abandonado en algún punto de sus vidas. El 72%, 72%, that's really high. 3. El 71% de hombres que se preocupan por llevar el manejo de un altar familiar tienden a sentirse más completos como guías espirituales. Interesante, ¿no? El 71% de hombres que se preocupan por llevar el manejo de un altar familiar, o sea, cuando toman las riendas de la vida espiritual de su casa, tienden a sentirse más completos como guías espirituales. Y el 83%, note esto y último, el 83% de hijos que rara vez experimentaron un altar familiar son más propensos o están más propensos a ver a sus padres como un guía espiritual, mucho menos como ejemplos espirituales a quien seguir. Se lo explico un poco mejor. El 83% de hijos que no experimentaron o que rara vez experimentaron un altar familiar, es difícil que lo vea usted como un guía espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no practica un altar familiar en su casa, lo más seguro es que vaya a buscar un pastor, un cura, no sé lo que le quiera llamar, sacerdote fuera de la casa. Y mi querido hermano, nadie en esta vida es más responsable de guiar espiritualmente a Estefanía y a Isabela más que yo. Yo soy responsable. Hace 6 o 8 meses estuve hablando con algunos colegas, tuvimos una pequeña reunión y entró esto de homeschool. Yo sé que hay unas personas que no están de acuerdo en homeschool, hay otros que sí, hay otros que dicen no, porque si le hacemos homeschool ya van a ser antisociales. Esa es una mentira. Las estadísticas nos han enseñado que las personas que han sido homeschool tienen una tendencia más alta de asistir a la universidad que aquellos que no han sido expuestos a homeschool. ¿Sabía eso? Y nosotros tenemos amigos, y aquí hay presentes personas que han sido homeschool y terminaron su universidad o han tenido universidad. ¿Sabía eso usted? Y entrábamos en el tema teológico, si realmente las expectativas para nosotros como padres es también enseñarles las matemáticas. Si está en nuestras manos no solamente el aspecto espiritual o moral, sino también este aspecto académico. Y discutíamos este punto. Mi querido hermano, la responsabilidad es suya. Es nuestra levantar un altar familiar y ser constante en ellos. Y se las enseñarás, se las repetirás día y noche, cuando se acuesten, cuando se levanten. Instruye al niño, y le voy a añadir un poco más, instruye a tu mujer, instruye a tu marido, y cuando sea más viejito, seguramente se quedará contigo. Padre, te necesitamos. Padre, como hijos tuyos a veces olvidamos estas cosas importantes y las expectativas que vos tenés para con nosotros. Señor, perdona la indiferencia, Señor. Perdona, Señor, las cosas que hemos pasado por alto. Los mandamientos, Señor, los tenemos como secundarios. Padre, que como familias podamos levantar un altar. Seamos responsables, Señor, de seguir trayendo la leña, Señor, y mantener ese fuego ardiendo en nuestro hogar. Señor, no sé en qué momento te soltamos. No sé en qué momento, Señor, dejaste de ser el miembro principal en nuestro hogar. Y ahí es donde todo fue cuesta abajo. Pero, Señor, ahora reconozco que tu presencia es vital en mi hogar, en mi matrimonio, en la vida de mis hijas, en la vida de tu iglesia, Señor. Y hoy, Señor, como pastor, Padre,
Te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos nunca te suelten y reconozcamos, Señor, que tu palabra es viva, eficaz. Y que, Señor, tú eres importante y el único que merece la adoración y la alabanza. Gracias por este momento. En Cristo Jesús te doy las gracias.